Vamos a partir entonces. Cuando Juan Eduardo, bueno, estaban todos aquí tocando en la adoración, al terminar la adoración, Juan estaba orando y él, sin saber qué es lo que yo iba a predicar, dijo algo así como: ayúdanos a ser libres y a enamorarnos de ti. Entonces yo le voy a pedir, no sé si se acuerdan que dijo eso o no, ¿lo escucharon? Entonces yo les voy a pedir que guarden esas palabras en su corazón para poder escuchar esta prédica. Ya vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu presencia, porque tú te gozas en medio de nuestra adoración, Señor. Y yo pido que tú vengas, Señor, que tú levantes tu espada de doble filo, Señor, que es tu palabra con tu Espíritu Santo, Señor, y que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Manifiéstate, revélate, Señor, a nosotros y revela cuál es el deseo de tu corazón hacia nosotros, Señor. Y también yo me dispongo delante de ti para que cada cosa que salgan de mi boca sean tus palabras, Señor. Y te doy gracias porque sé que así es, Señor, y te doy gracias porque tú siempre eres fiel, Señor. Todo esto, Señor, lo pongo delante de ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, y nuestro Salvador. Amén. En el libro de Josué, capítulo 6, no lo busquen, porque no lo voy a leer, pero en el capítulo 6, es para que los que anoten, lo anoten y lo lean después en sus casas, porque es una historia muy larga, entonces no da para como leerlo ahora, pero sí sería súper bueno que lo puedan leer en sus casas, ¿ya? Y en el capítulo 6 comienza a relatar una historia en que es la primera batalla que tiene el pueblo de Israel para tomar la tierra prometida. Sabemos que Josué es el que está encargado de liderar al pueblo de Israel en esta conquista de tierras. Y también sabemos que el Antiguo Testamento es una imagen visible de lo que nosotros vivimos en forma invisible espiritualmente. Por lo tanto, cuando estamos hablando de tierras prometidas, no estamos hablando, ¿cierto?, de algún lugar físico, sino que estamos hablando de esas promesas que el Señor nos ha dado. Y como iglesia, la principal promesa es nuestra nación, es el avivamiento sobre nuestra nación y desde ahí hacia el mundo entero. Acuérdense que no nos hemos conformado con nuestra pura nación. Y esa sería como nuestra tierra prometida, y cada uno personalmente, en su relación personal con el Señor, también tiene sus promesas que Dios les ha dado a sus corazones, ¿cierto? Entonces, bueno, empieza este tema de que van a tomar la tierra prometida y se enfrentan en una ciudad llamada Jericó. Y Dios le manda a Josué y al pueblo de Israel a que rodeen la ciudad una vez al día durante 6 días. Y cada vez que la rodeen, cuando terminan de dar la vuelta, tienen que hacer sonar las trompetas, pero ir todos en silencio. Entonces hacen esto durante 6 días y en el 7º día hacen lo mismo, pero lo hacen 7 veces. Y en la 7ª vuelta vuelven a tocar las trompetas, y en ese momento el pueblo de Israel tenía que gritar. Y ese grito era un grito de victoria, porque sabían, y era como una manera de declarar antes de que sucediera, de que ellos iban a tomar la ciudad de Jericó. Y en el momento que ellos gritan, que en el fondo ese es como el acto de fe, en el momento que ellos gritan, los muros de la tierra de Jericó caen. Al principio dice que Jericó estaba, a causa de que estaban viendo que los israelitas estaban viniendo a tomar estas tierras, la ciudad de Jericó estaba totalmente cerrada y no dejaban ni salir ni entrar a nadie. Entonces hicieron esto de las vueltas y los muros caen, y en el momento en que los muros caen, el pueblo puede entrar a la ciudad y tomarla. Y bueno, arrasan con todo lo que hay en esa ciudad. Entonces, el primer principio que nosotros podemos tomar acá es que la tierra prometida
debe ser tomada con la dirección y el poder sobrenatural de Dios. Cuando el Señor nos ha dado promesas, no son promesas que nosotros vamos a realizarlas con nuestro intelecto, con nuestras ideas y tácticas, sino que son cosas que el Señor va a hacer por medio nuestro con su poder y con su manifestación sobrenatural. Ahora, para que esto suceda y para que el poder de Dios pueda manifestarse de esta forma como se manifiesta con el pueblo de Israel cuando ellos toman la tierra prometida, se necesitan dos cosas principales y que eran dos cosas que Josué tenía. La primera dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero, y aquí viene lo importante, el joven Josué, que es el mismo Josué que después toma la tierra, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y sabemos que el tabernáculo es el lugar en donde habitaba la presencia de Dios. Entonces aquí hay un detalle, un pequeño detalle que se pasa muchas veces por alto porque esto está en Éxodo 33 y Éxodo 33 está hablando de otro tema totalmente diferente, pero aquí hay un detalle central de lo que hace que Josué después sea capaz de dirigir al pueblo de Israel y de tomar la tierra por medio del poder de Dios. Y es que él nunca se apartaba en medio del tabernáculo, nunca se apartaba de la presencia de Dios. Entonces este es el elemento principal que nosotros necesitamos para tomar esas promesas. Y es ese anhelo y esa necesidad que nosotros tenemos que tener por la presencia de Dios. Y si se fijan, dice el joven Josué y nos da la información de que él era joven en ese momento. Por lo tanto, no hay una edad mínima para empezar a buscar la presencia de Dios. Si la Biblia habla de joven, es muy probable que este joven debe haber tenido unos 14 años, porque a esa edad uno era joven en esa época. Ahora un muchacho de 14 años sigue siendo un niño, pero en ese tiempo 14 años ya era joven, y quizás hasta menos. Entonces, esto para los más jovencitos o los padres de jovencitos, sepan que no hay una edad mínima para empezar a buscar la presencia del Señor, sino que si tienes la posibilidad de conocer a Dios a tu corta edad, empieza a buscar y a enamorarte de tu presencia hoy día. ¿Ya? Ese es el primer detalle. La segunda cosa que nosotros necesitamos, eso está en Josué 1. Pueden buscarlo si quieren. En Éxodo 1, Josué, un lapsus. En Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Está hablándole Dios a Josué, ¿ya? Porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En el 9, después sigue. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice, esfuérzate y sé valiente. No para pelear en la guerra, no para enfrentar a tu enemigo, sino que esfuérzate y sé valiente para obedecer la ley de Moisés. La ley de Moisés son los mandamientos. Y dice, esfuérzate y sé valiente para obedecer la ley.
Entonces, dos cosas principales que nosotros necesitamos para que el Señor se mueva con su poder en medio nuestro son la intimidad con el Señor y la santidad. Porque al obedecer la ley somos santos, ¿cierto? Entonces, y esas son las dos cosas. Esta era una introducción. Esas son las dos cosas que hoy día vamos a analizar. Ahora, todo hombre de Dios busca estas dos cosas. Lo estamos viendo ahora aquí en Josué, pero todo hombre que sirvió a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y tanto como alrededor de la historia, buscó estas dos cosas, santidad y la intimidad. Y las dos cosas, ninguna de las dos cosas va sin la otra. Yo no puedo tener una intimidad con Dios si no busco la santidad. Porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así que es muy difícil mantener una relación con el Señor si yo no busco la santidad. Pero tampoco soy capaz de alcanzar la santidad sin una relación con Dios. Porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno y que nadie alcanza la justicia en sus propias fuerzas. Por lo tanto, que sin mi intimidad con Dios y tratar de buscar solo la santidad y solo cumplir la ley, tampoco sirve. Porque no puedo llegar a hacerlo. Ahora, en el Antiguo Testamento nos encontramos con una historia que está en el libro de Éxodo, que es la historia de Moisés. Y Moisés, si bien todos los hombres de la Biblia tuvieron una relación y buscaron una relación íntima con el Señor, en la historia de Moisés se detalla de una forma muy detallada de cómo es el corazón de un hombre que realmente ama al Señor y busca su presencia. Y esto lo vamos a leer en Éxodo 19. En el libro, o sea, en el capítulo 19 del libro de Éxodo nos encontramos con una historia en cuando Dios empieza ya a hablarle al pueblo de Israel y a Moisés. Con Moisés empieza a hablarle un poco antes, ¿cierto? Antes de que ellos sean rescatados de Egipto, pero ya están en el desierto, ya fueron sacados de la esclavitud en la que ellos vivían y en este momento ya Dios empieza a como a establecer una relación con el pueblo. Entonces en el versículo 9 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hable contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces aquí ya está... Dios les dice que quiere presentarse delante de Moisés, pero también delante del pueblo, y que el pueblo también oiga y se relacione con él y escuche la voz de Dios. Y para que eso suceda, y no caigan muertos en el intento, manda que se santifiquen y lavan sus vestidos. Entonces después sigue hablando de cómo ellos se santifican, cómo lavan sus vestidos, se preparan para este momento. Luego llega la presencia del Señor y en el capítulo 20 les da los mandamientos a Moisés. Pero el pueblo, porque Moisés subía al monte y el pueblo quedaba alrededor del monte escuchando la voz de Dios. Y en el versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Aquí nosotros podemos ver dos actitudes que puede tener el hombre frente a la presencia de Dios. Porque aquí dice, hay algo súper importante, dice que ellos no quieren que Dios les hable para que no mueran. Pero Dios antes le había dicho, santifíquense y no morirán. Pero es que es muy difícil así. Entonces, ¿qué hace el pueblo? ¿Sabes qué, Moisés? Mira, en vez de estar aquí y santificarnos cada vez que el Señor venga y estar en su presencia y toda la cuestión, anda tú. Tú santifícate, tú pasa con el Señor, pero a nosotros esto nos dio miedo, no nos gustó mucho.
Así que habla tú con él y tú cuéntanos lo que Dios te dice y tú nos dices qué hacer, qué no hacer y nosotros te vamos a morir, pero que Dios nos hable con nosotros. Y el pueblo de Israel se pierde la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Y esta es la segunda actitud que el hombre puede tener, que es la de Moisés. Que Moisés le dice, ¿sabes qué? No teman, sino que conozcan al Señor para que tengan temor de Dios y eso no los lleve a pecar. Y dice, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Moisés lo que él hacía, no tomó la misma opción del pueblo de decir, no, si en realidad esto es como difícil y como que igual da susto, así que alejémonos todos, sino que Moisés va y se acerca. Y permanece en la presencia de Dios constantemente. Y si vamos ahora a Éxodo 33. Vamos a ver cómo sigue creciendo este corazón de un hombre que busca la presencia de Dios. Y en Éxodo 33 empieza la historia en que Dios ya está aburrido del pueblo y de la rebeldía del pueblo de Israel. Se rebelan una otra vez, buscan otros ídolos, no hacen lo que Dios les dice que tienen que hacer, no creen. Y ¿sabes qué dice? ¿Sabes qué? Me aburrí del pueblo. Entonces dice Moisés, mira, anda, toma la tierra prometida. Yo voy a poner un ángel delante de ustedes, van a tener éxito, les va a ir bien y van a tomar lo que siempre han querido, que es su tierra, y quédense ustedes allá y yo acá. Pero yo no voy a ir más con ustedes, porque me aburrí del pueblo. Eso es en resumido lo que dice, parafraseado, ¿sí? Después ustedes lo pueden leer en sus casas, lean todas estas cosas porque son muy buenas. Y en el versículo 15, nosotros nos encontramos con la reacción de Moisés. Y dice, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta es la respuesta de un hombre que ama la presencia de Dios. Y luego dice, ¿y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Esta conversación es como una conversación, no sé si se acuerdan, cuando leí lo de Josué decía que Moisés hablaba cara a cara como cualquiera su compañero con Dios. Y esta es una conversación de amigos, una conversación en que Dios le dice, ¿sabéis qué? Estoy aburrido del pueblo, ya, váyanse, tomen la tierra prometida y váyanse. Yo no quiero nada más con ustedes. Y Moisés le dice, pero Señor, para de partida, si tu presencia no va conmigo, yo me quedo acá. Porque yo me quedo con tu presencia. ¿Y qué es lo que nos va a diferenciar a este pueblo, que es tu pueblo, con el resto de los pueblos? No es la tierra prometida, no es la promesa, es que tu presencia va con nosotros. Y uno ve el amor. No sé si ustedes están logrando captar eso, el amor de Moisés, que dice, ¿sabes qué? No hay promesa, no hay éxito, no hay dinero, no hay tierra, no hay riqueza, no hay familia, no hay nada que valga más que tu presencia. Eso está diciendo. Y ese es un amor tan profundo que conmueve a Dios y me conmueve a mí también. Porque Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Haré esto que has dicho, porque has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre. La respuesta de Moisés derrite a tal punto el corazón de Dios que lo hace cambiar de opinión. Entonces, no sé si están logrando comprender el nivel de amor que hay en esta relación. Un amor mutuo. Un amor que Moisés dice, es que yo no puedo vivir sin ti. Y un amor de Dios que se derrite ante ese amor. Y dice, ¿sabes qué? Yo soy capaz de... Yo que soy Dios, creador de todo y Señor de todo, puedo cambiar de opinión. Porque mi corazón se derrite por ti.
Y después si uno sigue en el versículo 18, aquí ya Moisés entra en confianza. Dice, he hallado gracia ante sus ojos, él me conoce por nombre, o sea, no hemos dicho que nos amamos mutuamente, así que dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Ahí se cegó, Moisés. Pero no sé si logran ver, o sea, que quiero que logren como ver la emoción que está detrás de estas palabras. El corazón que está detrás de estas palabras. Y el corazón de Dios que se derrite delante de esto. Y dice, y le responde Dios, le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia de que él tendré misericordia y seré clemente para con quien seré clemente. O sea, yo voy a estar contigo, yo voy a mostrar mi gloria, todo sobre ti. Dijo, más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea, mire, ¿sabes qué? Hay un pequeño problema, que si yo te muestro mi rostro, te caes muerto. Así que no puedo mostrarte mi rostro y voy a derramar mi gloria, vas a ver mi poder, pero no puedo mostrarte mi rostro porque vas a caer muerto. Así que tengo una solución para esto. Dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Entonces dice, mira, yo voy a pasar, voy a tapar tu rostro para que no me veas, para que no caigas muerto, pero cuando yo pase tú vas a ver mi espalda. Es la solución que le da a Dios para que no caiga muerto en el intento. Entonces, insisto, logren ver el corazón de esta relación de amor. De un hombre que busca y anhela la presencia de Dios. Y por la presencia, no por la promesa. No es un hombre que busca la presencia de Dios para alcanzar la promesa. Ni para alcanzar la riqueza, ni la tierra que siempre anhelaron. Sino que es un hombre que ama la presencia de Dios y que se conmueve y que necesita la presencia de Dios. Que se sienta amado por Dios al punto que tiene la confianza para decir, ¿sabes qué? Quiero ver tu gloria. Y Dios también responde con amor y le dice, ¿sabes qué? No te puedo mostrar mi rostro, pero mira mi espalda para que puedas ver algo de mi gloria. Y si después uno va a Números, vayan a Números. Números son 2 libros después de Éxodos. Números 12 del 6 al 8. Números 12 del 6 al 8 dice, y él les dijo, está hablando Dios y está hablando a ciertas personas acerca de Moisés, y dice, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí vemos lo que Dios piensa de Moisés. Dice, mira, cuando ustedes tengan profeta, yo a ellos le hablaré en visión, me apareceré en visión. Y así es, o sea, si ustedes leen todo el resto del Antiguo Testamento, cada vez que profetas hablaron con Dios y Dios se les manifestó, siempre fue en visión. Dice, pero a Moisés, a nosotros hablamos cara a cara. Y él ha visto, y él verá mi apariencia, que es lo que leímos recién, que vio su espalda. ¿Y saben por qué? Porque Moisés es fiel. Entonces vemos que Dios considera a Moisés tan fiel que él le derrama su presencia delante de él. Entonces, aquí ahora viene la pregunta que es para nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud frente a la presencia de Dios? ¿Hacemos como el pueblo?
desde lejito nomás y que ojalá que otra persona ore por mí, que cuando necesito tomar una decisión voy a esta persona que tiene más relación con Dios y le pregunto qué hacer y que esa persona ore para que me diga qué hacer. O busco tener una relación íntima como la tiene Moisés. Cuando yo me enfrento a la presencia de Dios, ¿cómo me enfrento? Lo hago para que Dios pueda cumplir la promesa, para que Dios pueda derramar su poder y así que pasen las cosas que yo necesito que pasen. O simplemente busco su promesa, su presencia, por amar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es amable, es encantadora, es cautivante. Entonces, ¿en qué parte están? O sea, ¿en verdad logramos comprender lo que había en el corazón de Dios y en el corazón de Moisés con respecto a la presencia de Dios? ¿O es algo que lo leemos y lo escuchamos y se nos hace ajeno porque nunca nos hemos sentido de esa forma delante del Señor? ¿En qué lugar está nuestro corazón? Hace un tiempo atrás, en una conversación con mi papá estábamos hablando exactamente de esto mismo y estábamos hablando de cómo era la relación con Dios y el Señor a partir de esta conversación me fue mostrando de que yo tenía una relación con Dios pero siempre giraba en función de servirlo a Él y de que si yo buscaba su presencia era para que su Espíritu Santo estuviera sobre mí y yo lo pudiera servir. Si yo leía la Biblia era para conocer de su palabra, conocerlo a Él, pero también para poder servir. Y siempre si mi relación no estaba en función de Dios mismo, sino que estaba en función de lo que yo iba a hacer y de cómo yo iba a servir y también giraba en función de que yo mientras más haga, Dios más me ama. Entonces yo buscaba el hacer para sentirme amada por el Señor. Y mi papá me empezó a hablar de este tema de amar la presencia de Dios y de buscar a la presencia de Dios simplemente por estar ahí, por estar con Él, por decirle que uno ama al Señor. Y fue escuchar a mi papá y decir, Él me está contando algo que yo no entiendo. Y me está diciendo algo que yo no conozco. Y me desafió de esta forma. Bueno, oramos y todo sobre este tema. Y la siguiente vez que yo tuve mi tiempo de intimidad con el Señor, lo puse en práctica. Y dije, ya, vamos a probar esto que me estaba diciendo, que era desconocido, que no sabía exactamente de qué se trataba. Y dije, ya, Señor, yo quiero estar aquí. No, de hecho, ese día fue chistoso porque me dolía la cabeza. Ni siquiera quise orar por mi dolor de cabeza. O sea, fue así como, no, yo voy a entrar a tu presencia, no me interesa nada más, no me interesa si me duele la cabeza o no. Voy a entrar a tu presencia y quiero estar en tu presencia y quiero disfrutar de tu presencia y quiero estar aquí por estar aquí. No buscando el avivamiento, no buscando el servirte a ti, no buscando las promesas, sino que estar por estar aquí. Y fue como quebrar como un dique que estaba sosteniendo una corriente de agua. Y desde ese punto en adelante mi relación con Dios ha tomado otro color. Y mi relación con Dios ha traído gozo, ha traído pasión, ha traído amor por Él. Entonces por eso yo les planteo esto. Cuando yo leo esto de Moisés y se lo explico y trato de explicarle el corazón que está detrás de Moisés, ¿ustedes entienden de qué se trata? ¿Lo han vivido? ¿Lo han sentido? ¿Saben cómo Moisés se siente? ¿Logran entender cómo se siente vivir así? ¿O se le está hablando algo que es desconocido para ustedes y que nunca han tenido y que nunca han logrado experimentar?
Y que si es así, yo los desafío a que empiecen a buscar la presencia de Dios simplemente porque es digna de ser buscada. Y porque la presencia de Dios es cautivante como para nosotros poder estar horas y horas y deleitarnos en eso. Y quiero que vayamos a ver Hebreos 3. Hebreos 3, versículo 1. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Y se fijan, ahí está haciendo mención de lo que leímos en Números. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra en la casa que el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces aquí vemos que menciona lo mismo, que Moisés era fiel en toda la casa. Y por esa fidelidad, Dios le habla cara a cara con Moisés y dice, en otra parte dice que como cualquiera le habla a su compañero. O sea, tenía una relación íntima a causa de esa fidelidad. Pero la relación que tenía Moisés con Dios finalmente era de amo a siervo. Porque dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, pero como siervo. Y dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces la diferencia que hay entre Cristo y Moisés, y que Cristo es mayor que Moisés, es que Cristo es hijo de Dios y es fiel como hijo. Y Moisés, siendo que lo veía cara a cara y tenía esta relación íntima con Dios, era siervo. Ahora, entendiendo que nosotros somos coherederos junto con Jesucristo, que la herencia de Cristo es nuestra herencia, que hemos recibido el espíritu de adopción, que hemos sido llamados hijos de Dios, entonces nuestra relación con el Señor debe ser mayor que la de Moisés. Porque Moisés era siervo y no lo llama hijo, pero a nosotros nos ha llamado y nos ha adoptado y ha puesto el espíritu sobre nosotros para llamarnos hijos. Y por lo tanto, si esa era la relación íntima en que Moisés tenía, nosotros debemos tener esa relación. Eso es el mínimo. O sea, si él se relacionaba como siervo de esa forma, mínimo es que nosotros nos relacionemos como hijos de esa forma. ¿Entiendes? Entonces, ahora yo les planteé el tema así como una opción de una forma de relacionarse con Dios. Pero este versículo nos muestra que el que nosotros tengamos una relación íntima con Dios, en que busquemos su presencia, que amemos su presencia y nos enamoremos de eso, no es una opción, es un deber como hijo. Y es lo mínimo que veamos cara a cara a Dios. Mínimo que nos deleitemos en su presencia. Y de ahí hacia arriba. O sea, la opción de vivir como vivía el pueblo de Israel, que se alejó y le dijo, no, mira, ¿sabes qué? Habla tú con él y tú nos cuentas. No es una opción para nosotros, porque somos hijos. Y si hacemos eso, no somos hijos. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos un ejército de Dios que pelea de rodillas. Nosotros no vamos a la guerra con espada ni con metralleta, puede ser una guerra más actual, sino que nosotros hacemos una guerra que se pelea de rodillas en mi tiempo de intimidad con Dios. Entonces, si no tenemos eso, no tenemos cómo ganar esta guerra. Y el nivel de nuestra intimidad y de nuestra relación con el Señor debe ser
como la de Moisés y más, de ahí para arriba. Y tenemos que entender también que nuestra relación con Dios es tan importante y tan fundamental que Cristo dio la vida por eso. Jesucristo murió no para que nos vayamos al cielo, aunque es una consecuencia. No para que vivamos mejor y seamos buenas personas y seamos transformados, aunque es una consecuencia. Sino que Cristo murió para reconciliarnos con el Padre. Entonces, si Cristo es tan importante la relación que Él tiene con nosotros, que Él dio la vida por nosotros. Entonces, mínimo que para nosotros esa relación sea así de importante, que demos la vida nosotros también por Él. Y que lo amemos con la profundidad con la que Él nos ama a nosotros. Ahora, el segundo punto que nosotros necesitamos para ver el poder de Dios manifestado como se veía en el pueblo de Israel cuando tomaba la tierra prometida. Y el segundo punto es la santidad. Y dice, esfuérzate y sé valiente para andar en mi ley. ¿Se acuerdan que eso lo leímos con Josué? La Biblia también dice, sed santos porque yo soy santo. Y dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. El ser santo significa que yo soy libre de pecado. No es como he escuchado por ahí escuché que decía algo así como, santidad no es vivir sin pecado, sino que es ser transparente. Eso es una herejía. Y es una herejía que atenta contra la palabra de Dios y contra la vida de las personas. También he escuchado que la santidad es igual a ser apartados para Dios. No es que no tengamos pecado, sino que hemos sido apartados, entonces ahora servimos a Dios. Esa es una herejía más sutil que la anterior, pero es una herejía que atenta en contra de la palabra de Dios y que atenta en contra de la vida de las personas, porque si esas personas no buscan la santidad como debe ser buscada, se van a ir al infierno igual. Entonces, es algo grave. Santidad significa ser apartados del pecado, libre del pecado. Y dice la Biblia, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que si yo no tengo santidad, será opción de ver a Dios. También dice que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y vuelve a hablar de que dejemos los engaños, las maldades para santificarnos. Después dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin la vida eterna. La santificación es que habemos sido libertados del pecado. Eso es ser santo. Y el que no le gusta que discuta la Biblia, no a mí. Dice que, y hay que entender, y por eso, no sé si se acuerdan, acabo de decir lo que dijo Juan, que nos ayudará a ser libres y a enamorarnos. Tenemos que entender que la santidad es libertad. Libertad. El ser santo no significa en que yo me voy a portar súper bien para que Dios esté contento conmigo y así Él me quiera. El ser santo es algo que me trae a mí de beneficio la libertad. Entonces por eso que la santidad no se puede tomar así a la ligera, así como ya yo voy a tratar de ser santo, pero que, pucha, me caí, pucha, no, pero es que no se puede, no es tan fácil. No se puede tomar con esa ligereza, porque si yo no estoy siendo santo, yo no estoy andando en la libertad que me dio Jesucristo por medio de su sacrificio. Y estoy haciendo inútil el sacrificio de Jesucristo y estoy menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Porque santidad es igual a la libertad que me dio Cristo por su sangre. Eso es santidad. La santidad es como una torre que Dios levanta alrededor nuestro como para protección. Por eso nosotros necesitamos de esta santidad para que el poder de Dios se manifieste alrededor nuestro.
Porque si el poder de Dios se manifiesta alrededor nuestro y nosotros empezamos a causar estrago en el área del enemigo, el enemigo va a querer atacarnos. Y si nosotros no tenemos esta torre fuerte, que es la santidad, vamos a tener orificios en medio de nuestra torre, en donde el enemigo va a poder entrar y va a poder golpearnos y destruirnos. Entonces la santidad es fundamental en esta relación con el Señor y en este mover del Espíritu Santo, porque sin esa santidad estamos descubiertos y no estamos siendo protegidos por el Señor. Entonces tenemos que entender que la santidad es la protección que Dios ha puesto para que el enemigo no nos pueda tocar. Entonces cada vez que yo tengo un área en mi vida en que no ha sido santificada, son hoyos en medio de mi torre en que el enemigo puede entrar. Y el enemigo, en el momento que él lo necesite, va a entrar y nos va a agarrar a palo. Con suerte, quizás peor. Mínimo a palo. Entonces tenemos que entender que la santidad no es una opción. No es algo así como ya para que Dios esté contento y se quede tranquilo. Es para nuestro propio bien y nuestra propia protección. Si vemos, por ejemplo, en la misma historia de Josué, después de que ellos toman la tierra de Jericó, hay un hombre que peca y que roba utensilios que no debería haber robado. Y a la siguiente guerra, a la siguiente batalla, el pueblo de Israel pierde. Y Josué va y le dice, Señor, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué tú no nos apoyaste? Porque él no sabía que habían robado. Entonces dice, ¿por qué no nos apoyaste? ¿Qué va a decir el pueblo? ¿Qué van a decir los otros pueblos? Que tú no nos estuviste con nosotros. Le dice, es que hay pecado en el pueblo de Israel, le dice el Señor. Le dice, no vengas aquí a clamarme y a exigirme. Hay pecado en medio de ustedes. Y por el pecado de un hombre murieron muchos en esa batalla. Ahora uno dice, claro, es el Antiguo Testamento es más drástico, era la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia, entonces ahora las cosas ya no es tan así, tan drástico. Pero si vamos al libro de los Hechos, desde el capítulo 2 en adelante, viene el Espíritu Santo y empieza a manifestarse con poder y la presencia de Dios empieza ya a ser derramada en todo lugar. Al punto que el primer discurso de Pedro se convierte en 3.000 personas. Y no porque Pedro fuera un hombre elocuente, aunque hay harta elocuencia en lo que dice, sino que es porque está en la presencia de Dios que la gente se arrepiente y tiene convicción de pecado y le dicen a Pedro, entonces, ¿qué haremos? Y lo hacen con desesperación, acongojados por lo que habían hecho. Y dice, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse. Y en ese primer discurso se convierten 3.000 personas por el poder y por la presencia que habían en ese momento con la venida del Espíritu Santo. Y desde ahí en adelante empieza una seguidilla de historias en que uno ve una y otra vez cómo la presencia de Dios y el poder de Dios se manifiesta por medio de ellos. Y en Hechos 5, en el versículo 14, vemos cómo es esta presencia y este poder de Dios está tomando la tierra prometida a los discípulos, que era tomar toda Jerusalén. Espérate, ¿cómo es que dice? Voy a leerlo mejor. Dice que fueran a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el poder de Dios, este Espíritu Santo, había descendido para ir a tomar la tierra que se le había prometido a los discípulos, que era Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y en Hechos 5 vemos cómo esto se manifiesta en el versículo 14. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esta parte del libro de los Hechos es
es lo que a uno le dice, ¿sabes qué? Nosotros queremos esto. O sea, si esto era de esta forma y si esto se podía en ese tiempo, se puede hoy día y esto es a donde nosotros apuntamos. Este es el anhelo del corazón de la iglesia, que Dios se manifieste de esta forma. Era como lo que, para los que estuvieron el miércoles anterior, que era lo que Carlos decía, que él entraba a un mall y en ese mall empezaba a caer la gente de rodillas simplemente por la presencia de Dios que nos acompañaba. Esto es lo que nosotros anhelamos y ese es el avivamiento en que nosotros tanto hablamos y anhelamos y está comenzando en medio nuestro. Pero esta presencia de Dios tiene un precio y eso lo leemos en Hechos, en el mismo Hechos 5, pero en el versículo 1 en adelante. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, es decir, cayó muerto. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre todas las iglesias y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esta parte está en el Nuevo Testamento, por si no lo han notado. Estaban bajo la gracia todavía. Y así de drástica esta historia, igual como la historia de Josué. Ahora, voy a explicar un poco el contexto. Antes de esto, antes del capítulo 5, en el capítulo 4, al final dice que ellos tenían todas las cosas en común, como iglesia. Entonces, se usaba esto de que iban, vendían la heredad y daban la plata a la iglesia y ellos la repartían para todas las familias que vivían. Acuérdense que eran como, se convertían cada vez 3.000 personas, 2.000 personas y así, de miles, entonces eran muchas familias, y repartían para cubrir las necesidades de todos. Ahora, esto no era una obligación dentro de la iglesia, pero lo hacían. Y es muy probable que Ananías y Zafira hayan dicho: ya, nosotros vamos a vender nuestra heredad y se lo vamos a dar todo. Pero en el momento que lo vendieron, dijeron: oye, pero es que es mucha plata. ¿Cómo vamos a dar todo esto? Ya, digamos que lo vendimos en tanto y entregamos eso y nos quedamos con una parte. Y aquí uno ve varias cosas. Uno, la avaricia de este matrimonio, y lo segundo es la hipocresía de este matrimonio, porque ellos van y en vez de decir: mira, ¿sabes qué? Vamos a vender la heredad, pero vamos a dar la mitad y la otra mitad la vamos a dejar para nosotros, porque Pedro le dice eso, o sea, no era tuyo, no lo tenías en tu poder. Entonces decía, y ellos en vez de ser honestos y decir: ¿sabes qué? Vamos a dar solo la mitad, ellos dicen: no, vamos a dar todo, pero ellos retuvieron una parte a escondida. Y esa es la hipocresía que había en Ananías y Zafira, en que ellos iban a quedar como reyes dándolo todo cuando en realidad no estaban dando todo. Y en este momento en que la iglesia del libro de los Hechos estaba en un momento de mucho poder, de mucha presencia de Dios, Ananías y Zafira traen la hipocresía a la iglesia. Y Dios no se lo permite. ¿Saben por qué? Porque en medio de la santidad en la que ellos estaban viviendo como iglesia, si Dios permitía y dejaba que eso quedara ahí, la hipocresía iba a entrar con fuerza dentro de la iglesia. Y el enemigo iba a tener a Ananías y Zafira como puerta en la iglesia
para poder entrar y traer destrucción sobre la iglesia. Entonces, ¿qué hace el Señor? Antes de que eso suceda, cae muerto. A mí, esta palabra nosotros la leímos en el discipulado de los miércoles. Como pueden ver, el Señor no habla harto en el discipulado de los miércoles. Y algo que el Señor nos mostró fue que nosotros hemos estado hablando tanto del avivamiento. Y sabemos que el Señor ya ha mencionado de muchas formas, como también lo dijo la Laura hace un momento, que es como que ya estamos listos. Lo ha dicho en visiones, en palabras, de distintas formas, estamos listos. Pero para que estas cosas empiecen así como a explotar, necesitamos de esta santidad. Entonces, esta es una palabra para ustedes, iglesia. Saben que si ustedes siguen viniendo a esta iglesia para calentar el asiento o para vivir así a medias, nomás santos pero no tan santos, la van a pasar muy mal porque el Señor va a venir con su poder. Pero su poder exige este nivel de santidad, como se lo exigió a Ananías y Zafira. Si uno piensa, mintieron, solamente mintieron. O sea, no hicieron nada tan grave ante los ojos del mundo. Pero el nivel de santidad de esa iglesia era tan alta que ni una mentira se podía aguantar. Entonces, si ustedes están viniendo acá para vivir un cristianismo a medias, sin santidad, más vale que se vayan. Y no es que lo esté echando, pero es por su propio bien, más vale que se vayan. Pero si ustedes quieren ser parte de lo que el poder de Dios está haciendo en este lugar, y va a empezar a hacer, ya empezó a hacer, porque cuando uno conversa con la gente uno ve cómo cosas han caído, cómo cadenas que mantenían atados a muchos han estado cayendo con fuerza. Entonces, si ustedes quieren ser parte de eso, santifíquense. Y la exigencia es muy alta en esa santificación, es completa. Y esa santidad es por nuestra propia protección, para que cuando el poder de Dios se manifieste, cuando estén ocurriendo la sanidad y estén cayendo todos de rodillas, porque la presencia de Dios está con nosotros en todo lugar, al punto en que nadie puede ser indiferente a esa presencia de Dios, en ese momento el enemigo no nos pueda tocar ni un solo pelo, porque alrededor nuestro está la santidad. Y él no tiene ningún arma de que agarrarse. Pero mientras tú no te santifiques, tú estás dejando zonas oscuras en tu vida en que el enemigo te detiene ahí, agarradito. Y en cualquier momento que él lo estime conveniente, te tira al suelo. Entonces, son dos cosas. Amar y buscar la presencia de Dios y la santidad van a llevar a este avivamiento a que no tenga fin y que no quede estancado ahí con los años. Póngase de pie. Dios nos ha anunciado de distintas formas que el ejército de Dios, en sus ángeles, está listo. Y que para que nosotros estemos listos necesitamos dos cosas. Y que anhelo, y creo que es el anhelo de Dios, que estas cosas sucedan hoy. Y que es que nos enamoremos de la presencia de Dios y que nos santifiquemos para nuestra propia protección. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias
por este tiempo, por tu palabra, por tu verdad, Señor. Que sabemos que a veces puede parecer dura y drástica, pero sabemos que tú la dejaste escrita, Señor, para nuestro propio beneficio. Para que podamos ser libres, Señor, y libres para amarte a ti, Señor. Y yo pido que tú vengas a este lugar, Señor, ahora con tu presencia. Y que tú enamores a cada uno de los corazones presentes, Señor, que realmente puedan empezar a buscarte simplemente para estar contigo, Señor, para tenerte a ti. Señor, queremos ser un ejército tuyo, pero un ejército que pelea cada una de sus batallas de rodillas, Señor, en la intimidad contigo, en presencia tuya, Señor. Señor, yo pido que tú vengas a este lugar, Señor, y que pongas en nuestro corazón la convicción de que si tu presencia no va con nosotros, nosotros no iremos a ninguna parte, Señor. Que lo que nos diferencie a nosotros del resto del mundo, Señor, e incluso de otras iglesias, Señor, es que con nosotros está tu presencia, Señor. Como lo dijo Moisés. Que podamos hallar con este amor, Señor, podamos hallar gracia ante tus ojos, Señor. Señor, yo te pido que nos muestres tu gloria. Muéstranos tu gloria, Señor. Enamóranos de ti. Cautiva nuestro corazón, Señor, que no podamos vivir un minuto más de nuestras vidas sin tu presencia, Señor. Y santifícanos, Señor, muéstranos nuestras áreas oscuras. Muéstranos los hoyos que tenemos alrededor de nuestra torre, Señor, para que nos santifiquemos, Dios. Trae convicción de pecado, Señor. Trae convicción del pecado de no ponerte a ti en primer lugar, Señor. De no amarte a ti más que todas las cosas, Señor. Trae convicción de pecado, Señor, sobre ese pecado que hacemos contra tuya todos los días. Pido que tú revélanos tu santidad, Señor. Revélanos tu santidad. Muéstranos cuán santo eres tú, Señor. Para que te temamos a ti, Señor. Para que anhelemos tener esa santidad que tú tienes, Dios. Tú eres santo, Señor. Santo, 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 dice la Biblia, Señor. Y porque tú eres santo, nosotros debemos ser santos, Señor. Trae tu santidad, trae convicción de tu santidad ahora, trae revelación de tu santidad ahora a este lugar, Señor. Y podamos entender cuán hermosa y cuán preciosa es tu santidad, porque tú no eres un Dios griego ni un Dios romano que maltrataba a sus seguidores,
que traía destrucción porque andaba de mal genio, sino que tú eres un Dios santo. Y esa bondad y esa santidad nos da libertad a nosotros. Y te doy gracias por eso, Señor. Porque tú no te comparas a ninguno de los otros ídolos, Señor, que finalmente solo traen destrucción a sus pueblos, Señor. Tú eres un Dios que trae libertad, que trae gozo, que trae paz. Y todo porque eres santo, que trae justicia, trae misericordia. Todo porque tú eres santo, Señor.